Muy buenos días, feliz jueves. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Muchísimas gracias por estar presentes y acompañarnos el día de hoy. Y gracias también a nuestro disertante y a nuestro panelista que se dieron el tiempo de organizar este evento y de estar aquí presentes. El día de hoy hablaremos de energía fotovoltaica y pruebas generales. En pantalla, ustedes pueden ver el manejo de la plataforma. A la izquierda van a ver las cámaras del staff de Meger. Debajo pueden ustedes ingresar directamente a nuestra página web o a nuestras redes sociales. Y en el medio ustedes van a poder ver la presentación. A la derecha ustedes van a poder enviarnos sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán respondidos, disculpa, al finalizar la misma. Les recuerdo que pueden ajustar cada ventana en su tablero según su preferencia y esta sesión será grabada y el día de mañana ustedes recibirán un correo electrónico con el link a la grabación de la presentación. Además, también para los que asistieron en vivo, su certificado de participación. Les invito a que visiten nuestra página oficial meger.com/es/events para que puedan seguir viendo pues, nuestros siguientes webinars, seminarios, cursos, en general todos los programas que vamos a ir teniendo a lo largo del año. Una disculpa. Con mucho gusto me presento el día de hoy. Yo seré su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy gerente regional de Marketing Communications para LATAM. Y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico. También les quiero invitar a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Y pues mi correo electrónico está a su servicio para cualquier solicitud o duda que ustedes quieran dirigir directamente hacia mí. El día de hoy nos acompaña tras bambalinas del panelista, nuestro querido gerente regional de Mercosur, Roberto Sartori. Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Sí, gracias por invitarme y muy orgulloso que me hayan invitado a este segmento que tanto cariño le tengo. Trabajé mucho tiempo con estos sistemas, así que nada, acá me quedo esperando y disfrutando este encuentro tan lindo que vamos a tener con el ingeniero Julio Jiménez. Gracias, Roberto, por estar presente. Y pues, sin más, nuestro disertante del día de hoy, él es el ingeniero Julio Jiménez, es ingeniero de aplicación y líder del segmento de bajo voltaje para Latinoamérica. Muy buenos días, Julio. Muchísimas gracias por preparar este tema muy interesante para nosotros. ¿Cómo te encuentras? Gracias, gracias. Buenos días, Daniela. Buen día, Roberto, y a toda la audiencia. Pues nada, con muchísimo gusto desde Buenos Aires. Aquí estamos listos para otro webinar, con este temazo, ¿verdad? De parques fotovoltaicos, todo dirigido al tema energías renovables, que es un tema, yo diría que hasta moral hoy en día para reducir el calentamiento global y las emisiones, ¿no? Así que bueno, Meger siempre impulsando este segmento y de la mano pues de Roberto como panelista y me da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí. Excelente. Nada más recordarles a nuestra audiencia que si es que en algún momento dejan de escuchar o de ver la presentación, por favor le den refrescar a su buscador y van a poder volver a reconectar. Y también a lo largo de esta presentación vamos a tener varios videos. Estos videos van a aparecer para ustedes en pantallas emergentes, así que nada más el momento en que se acaba el video, la pantalla se vuelve a retraer. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no le piquen por si acaso que pensaron que hicieron algo mal. Así que sin más, por favor, Julio, adelante, la plataforma es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Daniela, muchas gracias. Bueno, sin más arrancamos. Vamos a arrancar con un tema que es también fundamental para Meger, que es el tema seguridad, ¿no? El tema seguridad es preponderante en tanto y cuanto de primer lugar está la vida de las personas, ¿no? Y fíjense que en la parte de seguridad no solo está por el hecho de que el cuidado del operador, sino muchas veces, por ejemplo, para las puestas a tierra, muchas veces hay que tener cuidado porque estamos inyectando tensiones y corrientes que pueden ser
perjudiciales para no solo las personas que no están involucradas en una prueba, sino que puede ser incluso a los animales de corral o a los animales en una granja. Puede pasar muy a menudo. Y la seguridad también pasa por cuidar el activo que uno está probando, pasa por también la seguridad del propio equipo de prueba, ¿no? Así que es un tema, es uno de los pilares de los 4 pilares que tenemos en Megger. El otro es la precisión y la fiabilidad. Desde ya que tenemos que tener un equipo que nos pueda dar un diagnóstico correcto, para poder tomar decisiones correctas, ¿no? Si el resultado aparentemente malo no es de fiar, estoy tomando decisiones malas. Entonces es muy importante que tenga buena precisión y fiabilidad los equipos de prueba. Después, hay algo muy importante también cuando estás en campo, no necesariamente estás con la disposición de abrir un manual de usuario. Entonces muchas veces cuesta manejar los equipos si realmente no tienen esta característica que se insiste tanto en el diseño, que es el manejo intuitivo, ¿no? Donde vamos a tener hoy en día los equipos con pantallas, muchos a color, que de una vez indican en esos gráficos, en esa pantalla, cómo conectarte al activo que estás probando. Hoy en día tenemos códigos de colores como para tener una idea de cuál cable utilizar, y entonces son todos herramientas para que nos faciliten las buenas prácticas de la prueba en campo, ¿no? Y nuevamente no tener un error en mediciones por un mal manejo del equipo o de los cables, ¿no? Y finalmente, pues otro de los pilares que tenemos es que, por supuesto que nosotros, la mayoría de los que, y mucho más que estamos hablando de parques fotovoltaicos, no trabajamos en condiciones controladas de un laboratorio. Por lo tanto, necesitamos equipos que resistan las condiciones adversas del ambiente, vale decir, humedad, lloviznas, polvo, ambientes corrosivos, etcétera, ¿no? Entonces esos son como parte y principio los 4 pilares de Megger. Vamos a hacer un breve repaso en cuanto a en dónde estamos parados, de dónde venimos a nivel de energías renovables, de cómo está este mercado que es tan dinámico. El año pasado hicimos algo parecido y de verdad que la tecnología va a pasos agigantados en evolución. Y eh, para nadie es un secreto que de unos años para acá la condición de la red eléctrica se volvió bidireccional. Ahora incluso hasta los consumidores pueden ser generadores. Este, Así que, y tenemos aquí un juego entre AC y DC muy interesante, donde necesitamos que ambas condiciones sean compatibles. Aquí aparecen un universo de desafíos como los armónicos, y algunas condiciones mínimas de parámetros de la red eléctrica que se deben cumplir según, gracias a Dios que existen las normas. Entonces las normas mismas nos dicen esos límites que no se deben sobrepasar, ¿no? A nivel de calidad de energía. Y ya entrando pues en materia de los paneles solares o parques fotovoltaicos, tenemos aquí un ejemplo de un parque de 20 megavatios con 64,000 conectores y más de 40,000 módulos como tal de los paneles. Y fíjense que más de un módulo se daña al mes. Eso es como estadísticamente. Y fíjense que si bien no es un parque muy grande, hay parques que tienen 800,000, más de 1,000,000 de conectores. Entonces, si se me daña mínimamente uno por mes, piensen un poco, pues, dónde podemos estar parados a la hora de programar, de hacer un MAPRO, ¿no? Mantenimiento programado y progresivo de las condiciones de nuestros paneles. Entonces, bueno, tenemos aquí algunos
datos estadísticos de organismos, como en este caso Reinhardt, que nos dice que los fallos de los módulos provienen, los riesgos vienen de diferentes tipos de conectores. Aquí, esta presentación vale decir y darle el crédito a mi compañero y colega de Dover, de Inglaterra, a Félix Lefnes, que nos facilita toda esta información. Y fíjense que aquí él ha omitido el punto 5 y 6, dado que está dirigido o proviene de los riesgos que se producen durante el transporte de los paneles solares o situaciones de robo que no entran dentro pues, de esta presentación, que no vienen al caso, pero existen, ¿no? Están dentro de la lista. Pero bueno, ahí vemos diferentes tipos de conectores. Obviamente que muchas veces no tienes la misma marca de conector, y tienes que sustituirlos, y ahí pueden haber algunas, más allá que siguen un patrón como los MC4, ¿no? Para eso está, pero ahí entran el fabricante, ¿no? El fabricante con diferentes materiales o diferentes diseños que probablemente puede que no sean los mismos que yo vengo utilizando. Alguna rotura de vidrio frontal, esto puede pasar ya sea por la instalación o incluso algún proyectil, etcétera. Conexiones incorrectas, daños en la parte trasera del módulo, es muy común, lo vamos a ver como parte de la inspección visual, ¿no? Después tenemos, aunque se crea o no, la conexión de cables equivocados o ausentes, eventualmente puede suceder que algún cable no fue conectado o simplemente no se utilizó y quedó abierto, ¿no? Entonces, esto está dentro de las prioridades de riesgo en estas estadísticas de falla. Conectores rotos o quemados, vamos a ver algunas particularidades en cuanto al apretado, al torque que se le debe dar al conector. Alguna mala instalación, imagínense que son hectáreas y hectáreas de instalaciones fotovoltaicas, más allá de que se siguen normas y criterios en la instalación, pero está a la mano del hombre y es falible, ¿no? Un cable dañado, más que común, porque el cable en sí es aislamiento, y el aislamiento es plausible de daños ambientales, incluso hasta defectos de fábrica. Este cable equivocado ausente, también ya lo hemos mencionado. Y fíjense que aquí este organismo levanta esta estadística porcentual sobre las fallas típicas en los sistemas que están instalados en los techos, ¿no? Y no por sorpresa está de primer lugar la falla de puesta a tierra, ¿no? Ahí lo tienen. Y después tenemos módulos dañados, tenemos conectores de marcas o tamaños diferentes, distintos, que lo hemos mencionado antes, terminaciones propias, conectores ensamblados inapropiadamente, puntos calientes en los módulos, cables con bordes afilados, que crean ciertos puntos calientes y daños, ¿no? Conectores rotos, ingreso de agua, humedad, desde ya que los parques fotovoltaicos están expuestos al ambiente, así que no es sorpresa que tengamos ingreso de agua, pero bueno, ahí está precisamente el trabajo de chequear el aislamiento y el mantenimiento en las condiciones de que no tengan permeabilidad a la humedad, ¿no? Y bueno, algunos puntos calientes en las propias estructuras que también son a tomar en cuenta. Esta empresa que se dedica a analizar el entorno de una construcción sostenible y seguro contra incendios, llega a esta conclusión estadísticamente, donde lo que más genera incendios precisamente son la parte del aislamiento en DC, ¿verdad? Todo lo que es aisladores, fíjense que casi un 50% es la causa que genera incendios, ¿no? Y que
que es lo que no es lo que efectivamente queremos. Fíjense que conectores también tienen un porcentaje altísimo, los inversores, cables en DC y los propios módulos, ¿no? A la final, esto no es lo que queremos, ¿verdad? No queremos que sucedan estos accidentes. Hace unos años, alguna cadena de tiendas eh, de los Estados Unidos sufrió este tema, aunque particularmente la del video y la fotografía entiendo que es en Holanda, pero para que sepan que el diagnóstico del peritaje fue que habían cables sueltos y habían conectores incorrectos. Ese fue el diagnóstico que se dio en este incendio. Bueno, un poquito sobre cómo va evolucionando los paneles solares desde cuando yo era niño, que un panel solar se utilizaba para una luminaria, se utilizaban para las granjas de animales que estaban muy remotas y se utilizaban. Y fíjense cómo hemos avanzado, ¿no? Ya hoy en día tenemos paneles solares, los últimos de esto lo investigué y tenemos pues ya en el 2025 paneles solares hasta más de 700 vatios y con tamaños de 2,5 metros cuadrados, ¿verdad? Y con una eficiencia de 24. Ya por ahí leí uno recientemente, hoy en la mañana estuve repasando y ya hay uno por 25,9% de de eficiencia, ¿no? Que ha sido un gran desafío con el tema de los paneles solares, cómo podemos subir ese nivel de eficiencia, ¿no? Pero bueno, estamos en este porcentaje. Fíjense que materialmente evoluciona muy rápido y hoy en día tenemos eh, paneles flexibles, ¿no? Lo cual facilita la instalación, se vuelven más maleables y hasta para el fabricante se fabrican como si fuesen rotativas de diarios o periódicos, ¿no? Y bueno, hay muy buenos materiales. Por allí estaba leyendo uno de perovskita, que está más allá del policristalino y de los silicios, están estos nuevos materiales. Así que esto va a pasos agigantados de la evolución, ¿no? Bueno, lo que nos acompaña y nos protege al mundo eléctrico siempre es la norma. Megger siempre pone en primer lugar el tema de las normas como pasos a seguir, ¿no? Guías, y que todos los técnicos, ingenieros y los del mundo eléctrico sigamos en los mismos criterios, ¿no? Y en cuanto a las partes fotovoltaicas, hay varias, ¿verdad? Tenemos varias normas. Fíjense que la IEC tiene más de 102, después tenemos la STM que tiene más de 27, y así sucesivamente el laboratorio de suscriptores tiene más de 36, y finalmente la IEEE para los seguidores del área de la IEEE tiene más de 19, pero particularmente en esta presentación nos vamos a centrar en las últimas, que son, y las que mayoritariamente se siguen, que son la IEC 62446, que es estrictamente dedicada para los sistemas de el mantenimiento y la documentación para las pruebas de los sistemas fotovoltaicos. Y recientemente, fíjense que tiene una fecha bastante nueva, como la NFPA 70B, que también es un estándar para el mantenimiento en los sistemas eléctricos. ¿Okay? UL o Laboratorio de Suscriptores, lo que analiza es las condiciones de los materiales que se utilizan. Ellos validan y aprueban que los materiales sean resistentes, correctos, que no generen accidentes por mala calidad. Entonces ellos son muy importantes a la hora de chequear las estructuras, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen las normas respecto a qué debemos probar y cómo, ¿no? La IS 62446-2 nos divide en categorías. En el caso de la categoría 1 van a ser todos los sistemas, ¿ok?
y nos pide que hagamos una inspección visual, que hagamos pruebas de continuidad, prueba de polaridad, prueba de voltaje y corriente, prueba de voltaje en circuito abierto, prueba de corriente cortocircuito u operativa. Vamos a ver por qué me da esta segunda opción u operativa. Y tiene que ver con que no es precisamente, todavía hay pocos equipos que pueden hacer esta prueba de corriente cortocircuito de manera segura. Entonces, la norma te permite que utilices pues, como parámetro la propia corriente operativa, ¿no? Y prueba de resistencia de aislamiento es correctísimo, que incluso los activos, la mayoría se habla de que la vida útil de un activo siempre es el aislamiento, así que es un punto de honor de Megel siempre la prueba de resistencia de aislamiento, y fíjense que está en norma, ¿no? Y la de corriente de fuga a tierra. Ahí medimos precisamente también si es que estamos teniendo fugas de algún tipo en nuestro propio sistema, ¿no? Y bueno, sí, es importante tener tendencias, grabación de datos, un buen gestionador de resultados, para poder tener un seguimiento histórico de cómo se está comportando nuestro sistema fotovoltaico. Y la parte 2 o la categoría 2 que nos da la norma nos dice pruebas adicionales, ¿no? Aquí va a criterio de cada dueño de parque fotovoltaico si lo quiere seguir solamente con la categoría 1 o tiene esta opción de hacer las pruebas adicionales, como son la famosa curva IB o curva de potencia o de corriente y tensión, ¿verdad? Que es una curva de rendimiento. La imagen térmica se está utilizando muchísimo, y incluso aquí esta norma hace una mención aparte sobre las características que debe tener esa cámara. Mínimamente en cuanto a los píxeles debe tener estas condiciones, estos parámetros mínimos, ¿verdad? Y se utiliza mucho porque es una prueba que no es invasiva y es bastante rápida para detectar puntos calientes, ¿no? Finalmente, ya cuando nos vamos a una parte de localizar averías directamente, la propia norma nos recomienda hacer tensión a tierra, prueba de diodo de bloqueo, pruebas de aislamiento húmedo. Eh, Esta prueba de aislamiento húmedo es como repetir las de la categoría 1, pero con la propia norma te dice pues que utilices algo puede ser jabón y agua, ¿verdad? Para humedecer todas las partes del parque fotovoltaico, o si es que estás tomando aleatoriamente un panel, y hacerle esta prueba cómo se comporta él en condiciones de humedad, ¿no? Y evaluación de sombra también es una prueba, muchas veces se hace con el irradiómetro, o hay equipos también especiales. Depende si yo lo quiero hacer con el fabricante o laboratorio o en campo. La NFPA, ya los colegas que han sacado esta norma en el 2023 van a ver que sacaron en el capítulo 30 las pruebas eléctricas, y no van a ver mucha diferencia. Y fíjense que al principio no es casualidad que entra la inspección visual, igual que con la IEC: limpieza, lubricación, servicio mecánico, pruebas eléctricas, que es exactamente donde nos vamos a centrar, ¿no? Ahí, un momentito, que aquí me fui de zona. Lo que quería subrayar es que estas son las pruebas que la NFPA nos indica. Nosotros nos vamos a centrar aquí en las pruebas eléctricas, ¿verdad? Y que es lo que nos ocupa el día de hoy. Y las pruebas eléctricas nos sugieren o nos recomiendan en esta norma que probemos las terminaciones eléctricas, de nuevo con termografía, resistencia de contacto, ¿verdad? Que es ómetro o miliómetro, caída de tensión, torque, puestas a tierra,
ahí entra el telurímetro, también puede ser con termografía, y fíjense que la termografía entra como un tema importante. Y las cadenas y módulos fotovoltaicos hay que hacerles también prueba de resistencia de aislamiento a cables, conectores, hay que hacer pues una prueba del voltaje de operación, la electroluminiscencia, que esto se hace en una zona controlada, ya es un poco más, es un poquito más específica, más especializada, se hace con un equipo muy especial que simula dentro, hay camiones que también lo hacen, toman aleatoriamente un panel solar, lo meten en ese camión y lo someten a una luz especial, simulando la radiación solar, ¿no? Pero está dentro de lo que la NFPA nos recomienda. De nuevo, es una prueba muy, muy especial. Y bueno, chequear las interconexiones entre los módulos. Hoy en día los equipos tienen la posibilidad de tener cables con terminales MS4 para conectarse justamente a los módulos, ¿no? Y hacer pruebas individuales, fuera de línea también. Entonces, bueno, fíjense que dónde vamos a hacer pruebas. En realidad, a qué está dedicado este webinar, ¿no? Porque pruebas, podemos hacer pruebas en todo el sistema. Pero nos vamos a centrar particularmente en la parte DC de los paneles. También tenemos bancos de baterías que son en DC, pero bueno, los invito a chequear muchos webinars que se han dictado en Megger sobre pruebas de impedancia de baterías, de descarga y mantenimientos, etcétera, de acuerdo a normas, ¿no? Hay un póster que me gusta mucho de Megger, y les sugiero y les recomiendo que lo soliciten, porque la parte interesante de este póster es que me discrimina por segmento qué pruebas debo o puedo hacer, eh, y con qué equipos, ¿no? En este caso, los equipos que se recomiendan desde Megger, pero está buenísimo porque te segmenta, ¿no? Y aquí va a entrar la parte DC, la parte AC o cables. Me he encontrado en los últimos viajes muchísimos temas con los cables, ya cuando el parque fotovoltaico tiene más de 10 años, los cables subterráneos pueden empezar a fallar, y me lo he encontrado muchísimo. Bueno, aquí tienen toda una gama de equipos y de pruebas sugeridas, a los transformadores, etcétera. Me gusta mucho este póster. Bueno, igual, como lo comenté, nos vamos a centrar en la parte de los paneles solares, ¿no? Este, y bueno, empecemos ya con la inspección visual. Directamente está mi compañero Félix Lesmes, que él ha sacado esta foto con toda la intención, porque mi compañero está ahí con su equipo de electricidad, pero tiene otro compañero, ¿verdad?, que se encarga del mantenimiento físico de la planta, la inspección visual, la limpieza, y también tiene su herramienta de trabajo desde ya, ¿no? Así que, y no es por casualidad precisamente que la limpieza y la inspección visual esté en primer lugar en las dos normas, ¿no? Este, Nos vamos a encontrar con distintos, eh, lo que me ha pasado en los últimos viajes, que veo que de acuerdo a las regiones hay ciertos desafíos. Por ejemplo, en Chile, en la zona de Chile, hay un pájaro que también hace estragos cuando hace ciertas deposiciones, se convierten, aparte de ser abrasivas, se convierten como si fuesen cemento. Entonces ya ahí pierdo no solo una parte del panel solar, la percepción de la radiación, sino que además, para quitar esa, esa deposición solidificada, al final termino dañando también el propio panel, ¿no? Así que, pero cada región tiene sus desafíos, y, y fíjense que aquí nosotros eh, promulgamos las correctas prácticas en esta instalación
hay una curvatura exigida al cable, con lo cual ya al generarle al propio aislamiento una exigencia mecánica, ya lo estoy sometiendo en el tiempo con su degradación lógica de envejecimiento, ya le estoy también agregando un ingrediente que lo va a deteriorar más y más rápido. Y bueno, pues aquí tenemos eh, nuestros alimañas o amiguitos insectos, ¿verdad? Que vamos a encontrar al fin y al cabo lo que es fauna y flora, ese es su hábitat y nosotros somos los que hemos construido allí, ¿no? Entonces, pero bueno, se vuelven algo perjudicial para e inevitable, hay que irlo chequeando y pueden imaginarse que en grandes extensiones a veces ni se logran visualizar, pero terminan dañando el sistema, ¿no? Los aislamientos, en este caso, incluso detectaron en esta zona ciertas hormigas que se comían los aislamientos, se metían dentro de los caños. Aquí les pusieron una espuma como para proteger y que no se metan, y fíjense que igual hicieron sus huequitos para entrar y hacer, generar daño, ¿no? Incluso se han visto insectos que se meten dentro del propio cable, o sea que ya ni siquiera dentro de los caños, así que esto es algo que vemos. Y bueno, lo de la curvatura que ya mencioné antes, prácticas, ¿no? A ver, que aquí, creo que aquí, ok. Otro aspecto que parece mentira que no, que a veces no se toma en cuenta, pero por un tema de que el fabricante les pide que los conectores no sean apretados o no se les haga el torque completo, sino que queda una pequeña parte de una pequeña rendija. Y esto es porque si no se malogra internamente el conductor, ¿no? Entonces, probablemente el obrero que puede estar haciendo estas conexiones no lo toma en cuenta o no lo tiene porque hace una, eh, un ajuste bien fuerte y termina dañando el conector cuando realmente tendría que dejar este espacio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ¿no? Eh, Así que, pero bueno, es algo que hay que observar, ¿no? Respecto a las pruebas de polaridad, voltaje y corriente, tensión de circuito abierto, prueba de corriente cortocircuito operacional, vamos a ver que podemos tener esta revisión, la podemos hacer con pinzas, este, ya sea en las cajas combinadoras o en los inverters. En este caso se utiliza esta pinza de 1500 amperes que además llega hasta 2000 voltios en DC. Fíjense que los parques fotovoltaicos mayoritariamente no pasan de 1500 voltios en DC. La pinza viene para resistir cualquier transitorio o pico que se pueda generar. Está buena porque además es una prueba que no es invasiva, y eso genera la ventaja pues de, em, a ver, que aquí teníamos un videito y a ver, este es el del el Ya está el irradiómetro. video. Ah, ok. Sí, pero estaba el del irradiómetro cuando debería ser. Ah, sí, ahí está el irradiómetro. Ok. Gracias, Daniela. Sí, en realidad aquí está el irradiómetro que les va a permitir más adelante, les voy a hablar un poquito más sobre esta prueba para poder chequear la eficiencia de su parque fotovoltaico a distintas horas del día. Puede incluso usted verificar
la eficiencia versus los datos de placa del fabricante. Así que fíjense que es un equipito pequeño y no es invasivo. ¿Okay? Pero hablábamos de la pinza, en este caso de 1500 amperes, donde vamos chequeando los diferentes strings, ya sea en la caja combinadora o en este caso, o puede ser a nivel de inverter. Y lo bueno también es que puede descargarse, tiene conectividad vía Bluetooth, y esta pinza, por ejemplo, puede dejarse conectada durante 1 o 2 días para verificar la curva de cómo se comporta la corriente durante diferentes horas del día, ¿no? Eso me va a tipificar cuál es la eficiencia de mi parque fotovoltaico, ¿no? Eso a nivel es de mucha utilidad. Incluso fíjense que yo puedo tener registrando varios parámetros, como en este caso estoy registrando un voltaje en el stream 23, corriente en ese mismo y temperatura. Estoy registrando 3 parámetros a la vez con esa misma pinza. Entonces está bueno porque yo puedo chequear cuál es el comportamiento de los parámetros a diferentes horas del día, y los puedo eh, eh, descargar en formatos separados por coma, etcétera, donde yo puedo hacer mis propias estadísticas históricas, ¿no? Gestionadas. Bueno, aquí está el famoso irradiómetro, que precisamente pues estima la irradiancia por su efecto, pruebas remotas, breves, seguras, y mide la irradiancia de la superficie, ¿no? Creo que ahí va de nuevo. Es que está adelantado en los videos. Aquí en este video estamos viendo la otra opción. Fíjense que son pruebas no invasivas. La otra opción sería con una cámara termográfica, y vean que yo con la cámara termográfica puedo detectar puntos calientes no solo en los propios paneles, sino a nivel de cajas combinadoras o inverter o de cables, y eso me permite un chequeo rápido de, de las condiciones de los puntos calientes, ¿no? Hay normas para el caso de los paneles solares, donde les ofrece distintos parámetros o distintas resoluciones de diferentes puntos calientes, ¿verdad? Esquemas de puntos calientes, y que le indican, bueno, es un diodo o es una rotura del policristalino o es un punto caliente en algún conector, ¿no? Entonces, que también puede ser. Fíjense que con el irradiómetro yo puedo verificar que mi fabricante efectivamente me entregó un panel con unos datos de placa de 1000 vatios por metro cuadrado. El fabricante refiere estos datos a 25 grados centígrados, no a la temperatura ambiente, así que yo puedo chequear eh, eh, las condiciones contra los datos de placa. Vean que la diferencia entre irradiancia solar versus irradiación solar tiene que ver con el tiempo de exposición. Y se llama insolación, ¿ok? Como cuando vamos a la playa y nos ponemos rojos, un tiempo de exposición. Ahí está involucrado un tiempo largo de exposición, por eso es vatios hora por metro cuadrado. Y bueno, nuevamente, si yo tomo un valor de irradiación, de irradiancia con el irradiómetro, y lo descargo, pues, en este ejemplo, sobre esta panel solar que el fabricante me dice que tengo 1000 vatios por metro cuadrado a 25 grados, entonces yo he medido 833 vatios por metro cuadrado,
y me voy a esta formulita y ya puedo determinar que la corriente a esa irradiancia es de 7,76 amperes, y lo mismo para la potencia, ¿eh? Lo descargo, eso que medí en la fórmula de potencia, y puedo verificar la potencia de mi panel solar. ¿Okay? Ahí, bueno, tienen la inspección térmica con una cámara, con los datos de píxeles, como se mencionó, la propia norma te los dice. Hoy en día incluso se habla de algo maravilloso, que es utilizar las propias cámaras, pero con drones, de tal manera que yo, para grandes hectáreas o extensiones de parque fotovoltaico, puedo tener un chequeo de los puntos calientes panorámico, ¿no? Después tenemos la parte de abajo, ¿no? De esos paneles solares, que también hay que hacerlo. Bueno, ahí están los patrones, ¿verdad? De los que les mencioné antes, donde fíjense que en este caso podemos decir que aquí abajo hay un diodo que está teniendo problemas, ah, que posiblemente yo en una inspección visual no pueda detectar. Aquí probablemente son roturas de los propios policristalinos. Aquí vemos puntos calientes en una caja combinadora o inversora. Aquí también tenemos un diodo, ¿verdad? Etcétera. Fíjense que precisamente este diodo nos, eh, yo tuve la posibilidad de verlo como punto caliente desde la parte externa o la parte superior, y puedo irlo a cambiar. El tema de los diodos, muchas veces, que como están construidos con ciertas resinas, simplemente lo que se hace es que se sustituyen directamente y no se reparan, ¿no? Por un tema también de tiempo y de practicidad. Con la cámara termográfica se pueden detectar estas fisuras, estas roturas eventualmente, no siempre, pero sí se pueden detectar. ¿Okay? Ahí tenemos los puntos calientes en conectores, que no los vamos a ver con una inspección visual. ¿Okay? Y fíjense que internamente los conectores pueden tener corrosión y daño que yo no veo al ojo de una inspección visual, ¿no? Pero eso más o menos cómo se degrada. Últimamente hemos hecho una campaña sobre conceptos respecto a qué valores y qué equipos sirven para medir, para hacer ciertas pruebas y hacer ciertas prácticas, ¿no? Obviamente que está nuestra ley de Ohm, y justamente los parámetros que siempre están involucrados en nuestras mediciones son corriente, voltaje y resistencia, y depende de lo que yo quiero medir, voy a utilizar o voy a inyectar corriente o tensión, y voy a obtener valores. Por eso es importante tener claro a lo mejor algunos conceptos, y también es importante la potencia. La potencia de un equipo, muchas veces yo no requiero de gran corriente, sino que el equipo pueda sostener esa corriente de manera constante. Y es lo que queremos mostrar en este caso, que fíjense que es un equipo prácticamente de mano, con grandes carretes de cable, pero tiene la ventaja de que sostiene la corriente de prueba, ¿verdad? Que es capaz de mantener constante la corriente de prueba, y y en consecuencia puedo tener un valor aceptable, un valor confiable. ¿Okay? Entonces, hemos hecho esta discreción sobre, a partir de un ohm, ¿verdad? Qué corrientes, qué tensiones y qué equipos pueden o no probar de acuerdo a lo que yo estoy buscando o lo que estoy tratando de probar. Y para eso separamos tres métodos, que son los métodos de 4 terminales, 2 terminales y 3 terminales. Eh, entonces, fíjense que si yo lo que quiero es conseguir una prueba de resistencia
del orden del 0,01 kilo ohms hasta 1000 kilo ohms, vean que la corriente es muy bajita, ¿verdad? 1.5 miliamperes, 5 voltios, y yo puedo hacer la prueba con un multímetro común y corriente de 2 terminales. Si yo quiero probar continuidad, ¿verdad? Que está dentro de las pruebas que nos piden las normas a nivel de parques fotovoltaicos, o incluso ustedes muchos serán usuarios de multímetros para medir continuidad, y vean que cuando se mide continuidad ya yo subo un poquito más la corriente, mantengo la tensión en 5 voltios, pero subo a 200 miliamperes, y ahora yo voy a tener valores que van de 0,01 ohm hasta 99,9 ohm. Ahora bien, si yo me voy a buscar aislación o aislamiento, la condición de la vida útil de mi activo, como he dicho antes, en muchos casos, en la mayoría, la vida de mi activo es el aislamiento. Entonces yo ahora lo voy a someter a tensiones muy altas, tantas como 15.000 voltios, como 15 kV, con corrientes muy pequeñas, ¿verdad? Pero fíjense que voy a obtener valores hasta, hasta 20, y en algunos casos nuestros equipos llegan, los de la gama superior llegan a 35 teraohm. Estamos hablando de valores grandes de aislamiento. ¿Por qué? Porque yo quiero forzar ese aislamiento a que me genere alguna corriente de fuga que yo pueda llevar a la ley de Ohm y medir valores óhmicos muy altos, ¿sí? Ahora bien, si yo voy al caso contrario, a buscar bajas resistencias, ¿verdad? Yo quiero validar, chequear, probar que mi conductor no esté teniendo pérdidas. Entonces, ahora es al revés. Ahora yo voy a aumentar la corriente, fíjense, hasta casi 600 amperes con tensiones muy bajas, y voy a obtener valores en el orden de los microohms o miliohms hasta 2000 ohms. Y por eso es que conocemos con los nombres distintos como eh, un multímetro, ¿verdad? Un megómetro y un miliómetro o un micrómetro. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que yo quiero medir, eh, y en este caso voy a utilizar el método de 4 terminales, en este caso voy a utilizar el método de 3 terminales, que ya vamos a ver cuál es ese tercer terminal, y vamos a ver algunas diferencias de cuando yo utilizo un multímetro común. Pero esta diferencia es importante, aunque puede sonar hasta trivial, es importante tenerla clara. ¿Okay? Incluso yo me atrevo a agregar, que no viene a esta presentación, pero por ejemplo, cuando yo voy a medir la resistencia de vanados de los transformadores, valga la advertencia, yo no puedo utilizar un miliómetro, un micrómetro de esto, sino que necesito un equipo especial que descargue ese devanado, porque si no, pues corro riesgos de descargas. Entonces, de nuevo, hay que saber qué voy a probar, qué estoy buscando y saber qué equipo utilizar. ¿Okay? Entonces, viendo un poco, avanzando un poco, cuál es la diferencia de esos dos terminales, ¿verdad? Con ese método de dos terminales, tenemos que queremos medir este punto, ¿verdad? Estos 1002 microohms de valor conocido, y yo voy a utilizar un multímetro común, ¿verdad? Como el que utilizamos muchas veces en casa o en talleres. Y fíjense que las propias barras tienen un valor de 0,010 miliohms cada una, ¿no? Recuerden que yo estoy queriendo medir 1002 microohms, este punto de contacto. Entonces, cuando yo utilizo los cables de ese multímetro, también los cables tienen un valor resistivo de 0,100 miliohms cada uno. Entonces, cuando yo utilizo un multímetro común y con el método de dos terminales, es decir, dos sondas, entonces yo tengo que agregar todas las resistencias. En ese momento estoy agregando todas las resistencias del camino que estoy midiendo. Por lo tanto, yo estoy obteniendo un valor de
1,200 o 1222 miliohms, cuando en realidad yo tendría que haber medido 1002 microohms. Entonces, aquí estamos teniendo un resultado incorrecto y por lo tanto, a lo mejor haciendo un diagnóstico y tomando una decisión incorrecta en base a un valor que no es no es el real, llamémoslo así, no es el real. En cambio, si yo tengo un método de 4 terminales, entonces yo utilizo, en este caso, un equipo que tenga esa opción, ¿no? Tenemos el mismo caso, los 1002 microohms, tenemos los valores de las barras y ahora en este caso yo voy a hacer correr con 2 ondas de corrientes, ¿verdad? Voy a hacer circular la corriente y con 2 ondas de tensión voy a poder medir la caída de tensión específicamente en ese punto, ignorando los valores de la resistencia tanto de los cables como de las propias barras. Y ahora sí, yo cuando hago circular la corriente obtengo esa caída de tensión pequeña en ese punto de contacto y como ven, ahora sí estoy midiendo los 1002 microohms esperados en este ejercicio práctico y didáctico que estamos haciendo, ¿no? Pero que es real, ¿no? Así que la diferencia, van a ver que hoy en día los equipos cuentan con puntas de diferentes tipos, entonces me va a permitir, si las puntas les va a decir cuál es el lado de corriente y cuál es el lado de tensión para que usted no las invierta, pues no tiene sentido que la corriente esté de este lado, sino que yo voy a medir la caída de tensión de esta corriente que está circulando. Con lo cual, estas puntas de prueba o sondas hoy en día vienen con un aparente único cable, pero que en realidad tiene los dos. Tiene tanto el de corriente como el de tensión. También para los parques fotovoltaicos, las estructuras de aluminio suelen oxidarse, no, suelen tener una especie de capa que se genera como una especie de hongo que se va volviendo cada vez más grueso y entonces vamos a necesitar sondas o puntas que puedan penetrar el aluminio, ¿no? Y si se fijan en este videíto, ven que la sonda, la punta tiene una P, que es la parte de tensión, ¿no? Ya yo puedo diferenciar que está de este lado de la corriente, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a tener pues diferentes tipos de puntas Kelvin, así la conocemos, para diferentes prácticas en campo. Normalmente ustedes van a ver que esas puntas tienen un color rojo y negro, donde ya yo estoy diferenciando que yo internamente tengo uno de corriente y uno de tensión. ¿Okay? Aquí tenemos algo que se presenta en muchísimos casos en campo, incluyendo las partes fotovoltaicas, que es cuando tenemos dos materiales diferentes y queremos hacer una medición de resistencia. Fíjense que en este caso es una barra de cobre y por ahí los pernos o las tuercas o los propios tornillos pueden ser de metal o de bronce, de hierro, y ahí vamos a tener lo que se conoce como efecto FEN o efecto termopila o Seebeck también se conoce, que es que en el momento en que la corriente está pasando, al encontrarse un material distinto, hay una caída de tensión distinta. Y entonces yo tengo que tomar en cuenta eso en mi medición. ¿Cómo se toma en cuenta? Bueno, lo que me sugiere la parte técnica es que yo haga circular una corriente en un sentido, mi corriente de prueba la haga circular en el sentido inverso y de esas dos mediciones saque un promedio. La buena noticia es que hoy en día los equipos de prueba te hacen una inyección bidireccional, con lo cual yo no tengo que hacer dos mediciones, sino que el propio equipo se encarga de hacer esas dos inyecciones. Otra de las pruebas o lo que podemos detectar muchas veces con estas pruebas de resistencias versus conexión o pruebas de bajas resistencias
con los micromímetros o miliohmímetros, es detectar estos puntos calientes cuando tenemos un mal torque. A modo de ejemplo, esto pasa mucho, por ejemplo, con los bornes de las baterías de los autos. Cuando usted tiene un mal torque, un torque o excesivo o pobre, ahí va a haber una fuga de corriente por estas separaciones, ¿no? Y ustedes lo verán en sus baterías que se genera esa sulfatación o esa corrosión, ¿no? Bueno, esto sucede en todos los ámbitos eléctricos, técnicos y mecánicos, ¿no? Donde circule corriente. Entonces podemos detectar eso. Fíjense que en el caso de los conectores, podemos ver diferencias aquí en esta tabla, ¿verdad? Esta presentación les va a quedar y lo pueden revisar más adelante, pero vean cómo es el resultado en ohms, en miliohms, de la medición, de acuerdo a si yo utilizo dos terminales, método de dos terminales o método de cuatro terminales. Y vamos a ver pues que cómo se diferencia cuando yo hago una inyección simple o una inyección bidireccional. ¿Eh? Entonces les queda ahí como tabla de ejemplo. Entonces, bueno, resumiendo, tenemos pues los métodos de dos terminales, que son los multímetros comunes, y verán que pues se mueven en los números entre 1 y 10 megaohms. Tenemos los megómetros, que en este caso se mueven en valores de muchísimo más 10 megaohm, pero que son los tres terminales. Ahí están el de guarda, que ya vamos a ver de qué se trata. Y tenemos finalmente los micrómetros o miliómetros, que estamos midiendo bajas resistencias menores a 10 ohm y con corrientes de pruebas muchísimo más altas, que pueden llegar hasta 600 amperes. ¿Okay? Y bueno, ven cómo utilizan los métodos Kelvin, que son una inyección de corriente, hacer circular una inyección de corriente, y leemos la caída de tensión. En la actualidad, pues hay equipos multifunción como este que se llama IMT100, que bueno, cuenta con todas las pruebas: continuidad, resistencia de aislamiento, bajas resistencias, etcétera, ¿no? Incluso te trae hasta una termocupla para medir temperatura. Y vean lo que yo les comentaba, que traen rojo y negro. En este caso, los cuatro terminales están aquí. Así que, porque me puedes preguntar, bueno, ¿y dónde están esos cuatro cables? Están dos aquí y dos aquí. ¿Okay? Lo mismo para este caso. Fíjense que estamos también siempre haciendo énfasis en el uso del terminal de guarda, que es este azul, que a veces aparece con la letra G. Se suele confundir como ground y no es guarda. Y lo que estamos haciendo aquí es, a ver, que aquí me quedé con, no sé si aquí tenemos, no tenemos, pero lo que vamos a ver es que cuando yo utilizo el terminal de guarda, en cualquier activo, en este caso lo que estamos mostrando en pantalla es un bushing, pero en cualquiera de los casos, yo estoy atrapando la corriente, es en este caso superficial, producto de contaminación, incluso humedad o lluvia, que a mí no me interesa medir, porque yo a la final lo que estoy evaluando es el aislamiento de esta porcelana. En este caso puede ser un cable, puede ser incluso un motor, y no podemos involucrar corrientes propias de la superficie, que no son las corrientes de fuga que yo deseo eh, validar o tipificar en ese valor de resistencia de aislamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, se utilizó un alambre, ¿verdad?, alrededor del cable para conectar ese cable de guarda, y se conectó el cable negro, el cable rojo, para medir el aislamiento de este cable, pero no queremos involucrar en la medición la corriente que circula a nivel superficial, de nuevo, ya sea por sucio, contaminación o humedad, etcétera, ¿no?
Y en el caso, por ejemplo, de un conector, la idea es que usted como usuario eche mano a cualquier electrodo. En este caso, en las prácticas que se hicieron en fábrica, se hicieron, por ejemplo, con papel aluminio. Hace 2 semanas estuve también en un taller y hicimos una prueba con o sin guarda y la diferencia es notable. Anímense, los animamos a que utilicen, porque a la final el resultado va a ser más real, con lo cual el diagnóstico va a ser más correcto y la decisión va a ser también en consecuencia más correcta. Cuando hacemos pruebas de resistencia a aislamiento, podemos detectar también alguna fuga en algún punto. Lo más común que puede pasar es que un cable se pele o se pique y podamos tener incluso fugas hacia, hacia las carcasas, hacia la estructura del panel solar. ¿Ok? Creo que aquí me parece que hay un video correcto, y del ejemplo de que hemos dado, ¿verdad? En este caso, lo primero, como esta prueba es offline, lo primero que vamos a chequear la seguridad, que no haya tensión ni corriente. O sea, esta prueba se hace desvinculando el panel. Una vez que yo me aseguré que no hay tensiones ni corrientes presentes, ahora sí me vengo con el medidor de resistencia y aislamiento, tal como lo comentamos, conectamos el negro, el rojo y en este caso el azul alrededor de un alambre común, conductor, alrededor del cable, del aislamiento del cable al que estamos queriendo probar. Y entonces vamos a obtener un valor eh, muchísimo más certero y preciso, ¿no? ¿Okay? Y ustedes pueden hacer pruebas de resistencia de aislamiento en todos los niveles. El nivel de cajas de combinadoras, a nivel de inverter y el propio a nivel de cables, por supuesto. Estos equipos traen ya los adaptadores para los MC4, y poder probar el cableado que está por debajo del panel. A veces se hace una prueba, no es mandatoria, al aislamiento del propio policristalino y se hace también con un electrodo aleatoriamente se escoge un panel y se prueba si está bien en condiciones de aislamiento. ¿Okay? Así pues que fíjense que el megado lo podemos hacer en todas las partes que deseemos. eh, valores importantes. ¿Qué nos dicen las normas, no? Aquí tenemos la ANSI neta del 2017. ¿Qué me dice de acuerdo al activo, al voltaje de ese activo que yo estoy probando, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo estoy en un parque fotovoltaico de un kV, me dice cuánto es el voltaje DC que yo debo aplicar, en este caso un kV, 1000 voltios, y qué valores yo debo esperar como valores mínimos para aceptar que esa prueba salió correcta, ¿no? En este caso, 500 megaohms, ¿no? Ya para activos muchísimo más, no es el caso de, de los parques fotovoltaicos, salvo que sea de 1500 voltios. Ya ahí sí tengo que irme con 2500 voltios y los valores esperados, ¿verdad? Ahí hay que irse con un megómetro de 2500 voltios y el valor esperado pues ya te cambia a 1.5 gigaohms. La IEC, en cambio, nos dice también de manera genérica cuál es el voltaje a circuito abierto de ese activo, ¿verdad? Multiplicado por 1.25, y entonces me dice que, por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, que son los parques fotovoltaicos de 1000 o de 1500 voltios, yo debo aplicar también 1000 o 1500 voltios en el caso
cada uno, ¿verdad? Y mi resultado mínimo es de 1 MΩ. Pero vamos a ver que estos resultados mínimos son realmente observables. Hay que tener un criterio de observación. Y esto es una pregunta que hacemos o yo hago particularmente en mis presentaciones. Y fíjense que aquí en esta prueba el resultado dio 2,40 teraohm. Y usted me va a decir, según este criterio, está bueno, me dio muchísimo. 2,40 teraohm, eso es muchísimo. Sin embargo, resulta ser que yo, si veo aquí en la perilla, yo estoy inyectando 2500 voltios y la tensión no me está subiendo a más de 735 voltios. Eso quiere decir que en algún lado yo estoy teniendo pérdida, estoy teniendo fuga, estoy teniendo, no me está subiendo la tensión en el activo que yo estoy probando. Estoy bien en el tiempo, 1,28 minutos, tengo una corriente de 0,36 miliamperes, no alcanzo a ver, pero la tensión no es la correcta. Entonces, el mensaje que queremos dar, en este caso era una fuga en el conector, una fuga de corriente en el conector, pero el mensaje que queremos dar es que por favor vean todo lo que dice la pantalla de su equipo de prueba y observar que aunque me dé un valor bueno, tengo que observar los otros parámetros, como en este caso la tensión. ¿Okay? Respecto a la continuidad, prueba de continuidad y unión de componentes metálicos, conductores de protección, ¿cuál es la idea? La idea es que yo, ante una descarga atmosférica, que puede ser lo más común del mundo en condiciones de trabajo en ambiente, cualquier falla, descarga, esa corriente de falla migre hacia nuestros puntos de puestas a tierra, ¿no? Y que no corra peligro ningún activo y muchísimo menos las personas o animales o seres vivos, ¿no? Fíjense que el valor esperado entre las cadenas en estas pruebas es menor a 5 miliohms. Recuerden que estamos baja resistencia, estamos midiendo baja continuidad en este caso, ¿no? Continuidad que se utiliza, ya vamos a ver un poquito más adelante, se utiliza normalmente la alarma o el booster, ¿no? Entonces, en esta oportunidad está mi compañero Félix Lesmes por aquí, por Argentina, haciendo unas pruebas de continuidad de ese string y se conectó en una punta de ese string y se fue. Fíjense ustedes lo largo y van a ver pues que no necesitas realmente un equipo grande, sino un equipo que tenga la suficiente potencia para que la corriente sea constante, que no se te caiga ni la corriente ni la tensión, vale decir que tenga buena potencia, ¿no? Y entonces, bueno, él allí se conectó al otro extremo, ¿verdad? Y ha medido continuidad en el propio equipo, en el propio activo, ¿no? En ese string. Eh, lo mismo puede hacerse a nivel de cualquier sección, ya sea por panel o por string o incluso entre string y string. Fíjense, las distancias aquí se midieron entre string y string, ¿verdad? Entre este string y este string y este con ese mismo equipo de mano. Aquí lo tiene el colega en la mano y podemos esperar valores hasta menores de 100 miliohms, ¿ok? Y estamos midiendo, en este caso, continuidad. Fíjense que no necesariamente yo acostumbro a hacerlo con la alarma y no valores. Y vamos a ver qué es lo que recomendamos nosotros. Entonces, bueno, para ciertos diseños, para todos los diseños, se toma en cuenta los sistemas y zonas de protección contra rayos. Entonces, esto es lo que queremos medir, ¿no? Que se esté cumpliendo las descargas atmosféricas según estas zonas, y
esté migrando cualquier corriente, incluso de falla, porque puede fallar no solo, puede ser una descarga atmosférica, que son corrientes en kiloamperes, sino que puede ser también una falla del propio sistema. Y se hace un chequeo de los puntos que sean de manera equipotenciales y que todos migren en un mismo camino, ¿no? En un mismo camino de muy bajas resistencias. Normalmente los parques fotovoltaicos cuentan con estas conexiones, ¿verdad? Que se van deteriorando con el propio viento o el propio oxidación, se van debilitando y terminan eh, creando espacios donde se vuelven puntos calientes de alta resistividad y por lo tanto pueden llegar a detener la migración de una corriente de falla. Entonces hay que probar la continuidad en todos los puntos. ¿Okay? En todos los puntos de nuestro parque fotovoltaico. De nuevo, ahí está pues un equipo como el IMT100 y vean que los resiste estos carretes largos, ¿verdad? Sin que su corriente de prueba se caiga. Y vean nuevamente también que son color rojo y negro, por lo tanto me están indicando que yo tengo aquí un cable de tensión y un cable que me cierra el circuito de corriente, y en ese mismo punto, en las puntas, está ubicado las dos puntitas, una de corriente y una de tensión. ¿Okay? En este caso, esta es la fábrica nuestra en Inglaterra, en Dover, que tiene puntos de descargas atmosféricas que se miden regularmente y que se deben medir. ¿Okay? La continuidad. ¿Okay? Zonas de protección, zonas y sistemas de protección contra descargas atmosféricas. En cuanto a las uniones, pruebas de los conductores de protección, lo que yo les vengo comentando es que se utiliza mucho la alarma y el buzzer. Sin embargo, vean que si yo estoy midiendo la continuidad en un cable aislado, siempre la alarma me va a sonar y yo no me voy a dar cuenta si es que tiene filamentos cortados, ¿no? Entonces, lo recomendable, si se tiene la posibilidad, es que usted no solo pruebe la continuidad, sino que pruebe también las bajas resistencias de esos conductores, y si es posible, muchísimo mejor con el método de los 4 terminales, de tal manera que usted se asegure que vean las diferencias si yo lo hago con un multímetro común, que Megger los tiene, pero que para estas aplicaciones no las recomendamos, y vean que los valores en rojo son en ohmios, pero cuando yo me voy a medir las bajas resistencias, efectivamente los valores son en microohms, con lo cual yo puedo tener una predicción y un histórico, gestionar mi tendencia de cuál es la condición de mi conductor, y en este caso poderlo gestionar si es que hay algo que corregir o cambiar. Lo mismo se puede detectar si yo tengo puntos calientes por un mal torque o alguna conexión floja, ¿no? Prestar atención que algunas de estas estructuras tienen pinturas galvánicas o pinturas que no permiten la conducción de ciertos puntos. Hay que prestar atención de que los puntos de puesta a tierra, en este caso están señalados, tengan verdadera conducción de descargas a los puntos de puesta a tierra. Así que bueno, aquí para ir cerrando este tema, se van chequeando, por ejemplo, en este caso, como estos flejes se van aflojando producto del tiempo o alguna mala maniobra o incluso hasta una mala instalación. Se puede comisionar, se puede validar una mala instalación, ¿no? Y la curva famosa de IB o rastreo, es una curva que es una prueba gráfica
que me muestra el rendimiento de mi panel o de mi string en condiciones de corriente de cortocircuito versus la tensión de circuito abierto. Con lo cual me va a dar un punto óptimo, ¿verdad? De potencia máxima que ese panel, en este caso, está en condiciones óptimas de fábrica. Con el tiempo, fíjense que estos paneles se van deteriorando y esta curva va cambiando su punto máximo de potencia, o en este caso se deforma. Aquí ya hay algo más grave, ¿verdad? Que yo puedo ver gráficamente que ese panel tiene roturas o daños. Esta misma prueba se puede hacer a nivel de strings. Yo analizo, hago la prueba de IB, de curva IB a nivel de string. ¿Okay? Y lo que nuevamente hemos mostrado en este video es que lamentablemente esta curva de IB o esta prueba de potencia, de curva gráfica, no me determina los puntos calientes, no me determina en dónde está mi problema, en dónde se ocasionó, cosa que sí lo puedo determinar con otro tipo de pruebas. Entonces, y para finalizar ya con la parte técnica de las pruebas, tenemos la medición de puesta a tierra, que he hecho un agregado en este año por la experiencia que me he encontrado durante este 2025 visitando parques fotovoltaicos y eólicos, y es el tema de las distancias, ¿no? La medición de puesta a tierra me dice a mí que yo tengo que hincar un electrodo en su método por norma y tradicional, hincar un electrodo de corriente y para medir este punto de puesta a tierra, e hincar un electrodo de caída que me va a leer la caída de potencial, y en función de esos dos valores yo voy a obtener un valor de resistencia. Pero para eso las normas a mí me indican métodos y distancias a cumplir. Es decir, a cuánto debo yo hincar o clavar estaca o jabalina de corriente, y a cuánto debo yo hincar la que va a medir la caída de tensión. Para eso las normas nos dicen que existen varios métodos de medición, pero para los efectos prácticos, los que más se utilizan son la de caída de tensión o caída de potencial, perdón, con la regla del 62%. Y vamos a ver por qué ese 62%, ¿no? O cuando este método falla, es lo que me estoy encontrando, porque a veces no se puede cumplir. Existen estos métodos alternativos también aprobados por las normas, como el de la pendiente. Hay casos más complejos, por eso existen otros métodos. Pero ¿qué me dice el método de caída potencial y regla del 62? Bueno, que yo tengo que, si yo voy a medir este punto de puesta a tierra de esta malla, ¿verdad? Yo tengo que hincar la corriente, el electrodo que va a inyectar corriente, a una distancia de 6,5 veces la diagonal, ¿verdad? La diagonal de la malla de puesta a tierra. Entonces aquí tenemos a veces esta distancia de 6,5 veces. Imagínense que la diagonal tiene 100 metros, entonces yo tendría que irme con un cable de 600 a 650 metros de largo. Entonces a veces no es muy práctico o no se puede, los usuarios a veces no tienen la condición. Y la idea de que yo me aleje lo suficientemente de esta zona de influencia es que yo pueda hacer una medición real de este punto, ¿no? Y esté dentro de una zona plana de esa curva. Entonces, la idea es que yo, en la medida en que me voy moviendo, yo me quiero alejar de esta zona de influencia.
yo no quiero que estas dos formas radial se crucen. Entonces, este es mi electrodo bajo prueba, ¿verdad? Y yo voy moviéndome con mi electrodo de caída, de medición de caída de potencial, hasta crear una curva, ¿verdad? Que me ubique, que yo pueda determinar el área particularmente en el área del 62%, ¿verdad? Está la zona plana de la curva. Una de las formas de comprobar esa forma plana es al 62, yo voy y mido 10% para acá y 10% para acá. Es decir, al 52 y al 72%. Y los valores no deben tener una diferencia aproximada de unos 3 a 5% entre ellos. Si se cumple eso, entonces yo sí estoy en una zona plana. En el caso que no se cumpla, entonces yo tengo que irme con este electrodo muchísimo más lejos de aquí. Como muchas veces no se puede, entonces ahí entra el otro criterio, que es el criterio del método de la resistencia puesta a tierra mediante el método de la pendiente. ¿Qué me dice el método de la pendiente? El método de la pendiente me dice, hazme una medición. Primero, vete con el electrodo de corriente a 2,5 veces, ¿verdad? 2,5 veces la distancia del diámetro eh, de la malla de puesta a tierra, ¿verdad? Del punto donde yo estoy midiendo, 2,5. Y ahí me vas a hacer una medición al 20%, una medición al 40% y una medición al 60%. Con esos valores de resistencias que yo obtengo a estos tres valores, 20, 40 y 60% de esta distancia, yo me voy a esta formulita que se llama mu y ahí utilizo el valor de la resistencia a 60 menos la de 40 entre el de 40 menos la de 20%. Ese valor me va a dar un resultado que yo me voy a ir a una tabla que está en nuestras guías de puesta a tierra. Esta tabla también está en norma, por supuesto. Y entonces, una vez que yo me voy a esa tabla, busco el valor mu, ¿verdad? En este caso, para el ejemplo práctico, supóngase que ese valor me dio 0,50 y me va a decir exactamente la distancia donde yo voy a hincar mi electrodo de caída de potencial, y ese valor de resistencia es el aceptado por norma como medición de puesta a tierra. Entonces he querido agregar esto en mi presentación porque lo he encontrado bastante en estos periplos que he hecho este año, y es una solución para los casos donde usted no puede cumplir con esos 6,5 distancia, ¿no? Del diámetro de la malla. Pasa mucho también en los parques eólicos donde la malla del aerogenerador es muy grande también. ¿Ok? Entonces, otra opción que sucede muchas veces es que yo no puedo desconectar el electrodo. Se supone que cuando yo mido una resistencia puesta a tierra, desconecto el activo al que está conectado esa puesta a tierra para poderla medir. En muchos casos por seguridad laboral, por higiene, todo lo que son o por razones de sindicato o por seguridad eléctrica o incluso las alarmas, porque a veces los sitios tienen alarmas cuando detectan el circuito de puesta a tierra abierto, no te lo permiten. Entonces, en ese caso, usted puede utilizar lo que se conoce como ART o Attached Road Technique, técnica del electrodo atado, donde yo voy a incorporar una pinza de corriente que voy a ubicar pegado al electrodo o abrazando el electrodo que estoy bajo prueba, y después de la conexión, o sea, tiene que quedar por debajo del activo al que está conectado, ¿verdad? Y entonces esa corriente que viene circulando del equipo de prueba va a hacer su recorrido y va a entrar en mi pinza, y este valor de la pinza
de corriente es el que yo voy a utilizar para hacer la medición de la puesta a tierra. Esta opción se las permite, es muy común que se encuentren la imposibilidad de desconectar. Aquí tienen más o menos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo lo hace con este telurímetro y cómo efectivamente no pudo desconectarse esta conexión a la estructura. Entonces, bueno, se utiliza esta pinza. En el caso en que incluso yo no pueda, por alguna razón, hincar, esto pasa cuando estoy en cemento, en asfalto o en zonas donde no puedo hincar las jabalinas o los electrodos, entonces puedo utilizar el método inductivo, donde ya utilizaría dos pinzas, una inyecta o una hace la inducción, ¿verdad?, de corriente, y la otra lee la caída de tensión y hace la medición de la puesta a tierra. En este caso, por ejemplo, aquí vemos que, fíjense, por código de colores, ¿verdad?, dónde debe ser hincado dónde debe ser, perdón, abrazado y colocado cada pinza, ¿ves? Y en este caso, por ejemplo, tenemos la de corriente y tenemos esta que inyecta corriente, induce y a su vez lee la caída de tensión y me hace la medición. Este es el método de dos pinzas. Lo que me lleva a, por ejemplo, mostrarles que existen telurímetros o sea, este es un telurímetro clásico, pero también vamos a tener los telurímetros que son pinzas directamente de dos núcleos, y uno inyecta y el otro lee. O bien el clásico, ¿verdad?, donde uno inyecta y la otra lee. No se esperan realmente valores iguales. Hace 15 días estuve con un usuario que hizo la comparativa y este valor con la pinza le dio distinto al método clásico. ¿Okay? Pero es una opción. Recuerden también que esta pinza trabaja a 1500 Hz, con lo cual pues es esperable no tener los mismos valores, pero se puede utilizar como un valor de referencia. Y bueno, así sucesivamente. Si usted tiene un valor de referencia inicial, usted va midiendo y debería esperar valores parecidos hasta que se encuentra alguno que no dio un valor igual al de referencia. Entonces ahí hay que investigar un poco más o corregir la puesta a tierra. Ahí tenemos a nuestro invitado panelista Roberto Sartori haciendo una prueba también en un parque fotovoltaico de Argentina. Y ahí ven pues estos carretes que son de mucha utilidad a la hora de distancias largas, de tal manera que no se les enrede, que también es muy común que, claro, al no tener un carrete donde enrollar o desenrollar, y la ventaja es que si las distancias son muy largas, entonces yo puedo conectarlas como chain, como margaritas, ¿verdad?, o guirnaldas, y abarcar la distancia. Y para cerrar, pues tenemos una prueba de voltaje de paso y contacto que usted puede realizar con ese telurímetro, y que es muy bueno hacerlo, por ejemplo, para los cercados o para medir esa voltaje de paso del peso de las personas, ¿no? Si bien en esta técnica que utilizamos con el telurímetro, no lo hacemos con la inyección de cortocircuito, de corriente, de falla, por un tema también de seguridad, muchas veces tendrías que inyectar corrientes muy altas. Entonces, lo que se hace es que con el telurímetro, para medir la tensión de toque, entonces yo me conecto a la cerca, al del lado de adentro de la cerca, el electrodo de corriente, aproximadamente a 1 metro de distancia el otro electrodo de corriente, y veo o mido la caída de tensión entre la cerca y, perdón, a la distancia de 1 metro, el otro electrodo de puesta a tierra. Normalmente se sugiere a 1 kilómetro de distancia. ¿Okay? Entonces, con esto
una vez que yo mido la caída de tensión, conociendo la corriente de falla esperada, pues por ley de Ohm calculo la tensión de toque, ¿okay? La tensión de contacto, ¿no? Y lo mismo sucede también con la tensión de paso. Lo que se sugiere nuevamente es incorporar el electrodo del lado interno de la instalación y alejarse 1 kilómetro con el otro electrodo de corriente, y ahora sí medir a medio metro, no, colocar el electrodo de caída de tensión, uno, y el segundo a una separación de 1 metro, y aquí medimos pues la caída de tensión en este punto, con lo cual echando mano de esa corriente de falla, podemos calcular la tensión de paso, ¿okay? Así que recordar que tenemos unos buenos gestionadores para recopilar y administrar las tendencias, los datos, los resultados, hacer históricos. Tenemos un software que se llama CERSUT, y podemos también aquí hacer trabaja con la nube, con lo cual siempre nuestros datos van a estar allí y podemos recopilar todos los parámetros que nos interesa medir y hacer una tendencia en el tiempo para poder certificar cómo está nuestro sistema de fotovoltaico, ¿ok? Aquí pueden agregar fotos, pueden agregar estadísticas porcentuales, gráficos, curvas, etcétera. Todo lo que pueda servir a nuestros colegas para hacer diagnóstico. Ahí tienen pues un universo de equipos. Hoy en día fíjense que hay parques fotovoltaicos offshore, a las afueras, ya en agua. Los chinos van muy avanzados en esto. De hecho, tienen la famosa muralla solar de 5 gigas, así que esto va muy rápido. Y bueno, aquí tienen los equipos para medir continuidad y bajas resistencias, con sus respectivas puntas y carretes, etcétera. Equipos para medir aislamiento o megado, ¿verdad? Ya sean discretos, como de 2500 voltios, de 5000 voltios, o el multifunción, que tiene 13 tipos de pruebas ya incorporadas, ya de una vez. La de continuidad, la de baja resistencia, etcétera, los telurímetros, ya sea el método clásico y con pinzas con sus respectivos carretes. Y algunos pues equipos de seguridad eléctrica, ¿verdad? Como un detector de tensión, de presencia, de detección de tensión, y bueno, ahí tienen todo un universo de equipos. Así que ya ahora sí, la palabra completamente cedida a nuestra colega Daniela de Vacas. Dani. Bueno, ¿me confirmas, Roberto, si me escuchan? Sí, Julio, te estamos escuchando y también comentando que han ingresado algunas consultas al panel. Mientras esperamos por Daniela, si querés, podemos ir avanzando con alguna de ellas. Muy buena idea. Sí. Igual, adelante, Daniela, ¿estás ahí? Creo que estás escribiendo por el chat. Sí, ¿me escuchan? No sé qué pasó con mi micrófono. Bien, ahí ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bienvenido. Gracias. Una disculpa, perfecto. Sí, nada más recomendarles y decirles que visiten nuestra página web megger.com/es/events para que vean nuestros próximos seminarios, talleres, webinars, tanto todos los eventos en persona como en línea, y pues también para invitarles a que se unan a nuestro grupo de LinkedIn. Nos encuentran como Eventos con Megger Latam. Y allí también pueden ver todas las actualizaciones de todo lo que vamos haciendo y todos los eventos que vamos teniendo durante el año. Antes de pasar a la ronda de preguntas, súper repito, ya que estamos con el tiempo justo, nada más recomendarles que
conecten con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @megerlatam en Facebook, Instagram y YouTube. Allí pueden ver ustedes también, pues, de primera mano todo lo que vamos haciendo, todo lo que nuestros seguidores también van haciendo, porque ustedes también son muy bienvenidos de compartirnos fotos en campo y de sí, compartirnos fotos de ustedes, videos de ustedes para nosotros también compartirlo con nuestra audiencia. Así que sí, vamos a a la ronda de preguntas. Y la primera pregunta, Julio, nos dicen, ¿cuál es el valor de resistencia de puesta a tierra que indican las normas? Bueno, de hecho, no, las normas no dan valores, eh, no los especifican, y los criterios varían de acuerdo a los usuarios, pero se ha establecido aproximadamente, también Europa versus América difiere, este, y por ejemplo Europa es un poquito más estricto en esto y habla de 5 ohms, por debajo de 5 ohms. En América se habla de hasta 20, incluso llega hasta 60 ohms por debajo. Pero lo ideal siempre es tener la resistencia más baja. Hace 15 días que estuve haciendo mediciones de puesta a tierra, me encontré con resistencia de puesta a tierra de 0,5 ohms. Maravilloso. Pero como criterio, creo que se acepta, porque aparte el valor de la resistencia puesta a tierra depende de algunos factores, ¿no? Bien sea la aplicación o bien sea incluso las condiciones del terreno o incluso las mediciones, las condiciones en el momento de la medición. Pero entonces se entiende que un valor entre 5 y 60 está dentro de los valores aceptables a revisar, dependiendo también de la exigencia del usuario, y por debajo de 5, impecable. Así que yo puedo decir eso. Igual dejo abierto el micrófono para Roberto, y si quiere agregar algo, siéntate en la libertad, Roberto, de intervenir, ¿sí? Listo. Nos dicen, ¿se puede medir la resistencia de aislamiento de un panel solar? ¿Qué voltaje aplicar para la prueba? Sí, correcto. De hecho, algo mencioné en la presentación. Hay varios criterios, o sea, dependiendo de qué parte también del panel solar quieres medir, ¿no? Si es a nivel de estructura del policristalino, sí lo puedes medir, e incluso yo hablé de que se hace aleatoriamente, se escoge un panel para chequear que cumple con los datos del fabricante, o incluso para chequear que esté cumpliendo con un buen aislamiento, y se puede hacer incluso desde la estructura a tierra, ¿verdad? Desde el positivo a tierra, el negativo a tierra. eh, y yo mencioné que incluso a veces se utiliza papel aluminio sobre el propio panel solar, como si fuese un electrodo para conectar el cable de guarda. No es mandatoria esta prueba, pero a juzgar por la cantidad de paneles que tienes en un parque solar, lo que la norma dice es que si la vas a hacer, escojas aleatoriamente, pues, un panel, ¿ok? Y lo saques, ¿no? Lo desvincules del sistema. Perfecto. ¿Es recomendable hacer un string de paneles solares en el cual el voltaje en circuito abierto sobrepase los 1200 voltios en corriente continua? ¿O no es recomendable pasar los 1000 voltios en corriente directa para cada string? Bueno, es que en realidad depende del string, ¿no? O depende incluso del parque fotovoltaico. En este caso, por ejemplo, existen parques fotovoltaicos de 1000 voltios, o de 1500 voltios.
Hay por allí desde el año pasado un comentario que pueden llegar a 2000 voltios, pero eso está buena la pregunta porque eso trae ciertos desafíos de seguridad eléctrica, incluso desafíos para nosotros los fabricantes de equipos de prueba. Particularmente la pinza que yo mencioné y también que mostré y lo mencioné, es que si el parque fotovoltaico es de 1500 voltios, por ejemplo, la pinza, la DSM 1500S, la S por solar, llega precisamente hasta 2000 voltios, porque en caso de que la medición sobrepase esos 1500 voltios, la pinza lo resiste, ¿no? Pero sí, no es recomendable nunca sobrepasar las tensiones nominales. Esa es una, como para cerrar la respuesta, ¿no? Y vamos a nuestra última pregunta por tiempo, ya vamos a cerrar. ¿Cómo influyen los valores de resistencia de aislamiento medidos en la seguridad eléctrica y en la vida útil de los componentes como los inversores y los cables? Bien, bueno, eh, ¿cómo influye? Bueno, como parte y principio, el aislamiento de cualquier activo, lo dije antes, es la vida útil del propio activo, ¿no? Y el tema de la resistencia de aislamiento en DC, en un megómetro, en un megado, eh, tiene también, se hace mucho énfasis en que se vea en el contexto histórico, es decir, verlo en tendencias. Este, por muchísimas razones, porque fíjense que el ejemplo que yo di, donde el valor resultante era 2,5 teraohm, sin embargo, no estaba correcto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado eh, cuando yo hago la medición de resistencia de aislamiento. También son pruebas que dependen de la temperatura, de la humedad relativa. Por eso las buenas prácticas, recomendamos el uso del guarda para minimizar los parámetros externos a la propia medición. Y entonces, bueno, en caso de Megger contamos con una guía fantástica para mediciones de resistencia de aislamiento, pero la respuesta concreta para esto es eh, hacer tendencias. Yo no puedo con una sola medición decir, bueno, pasó, está todo bien. No, yo tengo que en el contexto o tener contra qué otro activo comparar, un activo similar, o hacer una gestión de mantenimiento histórico, ¿ok? Así que, y acompañar de otras pruebas también, ¿ok? Así que bueno, eso sería mi respuesta, Daniela. ¿Estás muteada, Daniela? Ay, Ahora tengo sí. una disculpa. Sí, yo estaba aquí hablando. Estamos en vivo. Sí, exactamente, estamos en vivo. Sí, muchísimas gracias, Julio. Gracias también a nuestro panelista tras bambalinas, Roberto, y gracias pues a nuestra audiencia por estar aquí presentes y permitirnos hablarles sobre este tema tan importante. Nada más recomendarles que al final de la participación, al final de la presentación, van ustedes a ver una encuesta y en la misma nos pueden indicar qué temas son de intereses para ustedes, si es que desean una copia de la presentación para que nuestro representante local se las haga llegar y pues también nos ayudan a mejorar estos webinars ya que pedimos su opinión al respecto. De mi parte, yo me despido, les agradezco mucho por este tiempo y pues adelante compañeros. Bueno, también de mi parte, Roberto, no sé si quieres mencionar algo, siempre es bueno que saludes. Este, y pues nada, de mi parte agradecer también y sobre todo agradecer la asistencia y saludar a los que lo van a ver en diferido y a invitarlos a que sigan participando y asistiendo a estos webinars donde hay una parte técnica que preparamos con muchísimo entusiasmo y pues nada, para hacer mantenimientos y pruebas. Así que nosotros quedamos
a sus órdenes, a sus servicios, a través de los representantes. Y bueno, gracias también a ti, Daniela. Gracias por el apoyo. Julio y Daniela, si me permiten, Adelante. solamente sí, para saludar, agradecer sobre todo esta sesión tan interesante de tanto nivel técnico que nos dio Julio Jiménez. Saludar a toda la gente que está siguiendo por las redes. Hay mucha gente que mandó preguntas, pero por tiempo ya no se va a poder hacer. También, si me permitís, Daniela, un par de chivos de propaganda, de publicidad. Vamos a tener un evento sobre energías renovables el 7 de octubre en Buenos Aires, en el Club Hípico Alemán, que organiza la publicación Econo Journals. Se llama Renewable and Electricity Day. Va a ser el 7 de octubre a la mañana en Club Hípico Alemán. Así que estén atentos porque vamos a mandar algo de información sobre eso. Y a los amigos de Perú, los esperamos ahora la semana que viene en la Feria Perumín, donde el día 24 también vamos a hacer un seminario en paralelo, ya está publicado también en las redes, para lo que son gestiones de activos en todo lo que son energías, ¿no? Tanto y aplicaciones de minería y todo lo que tenga que ver con la seguridad eléctrica, que algo se mencionó acá sobre la importancia de las pruebas, sobre todo puesta a tierra. Eso nomás, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Sí, a los que nos están pidiendo copia de la presentación, por favor, en la encuesta nos pueden pedir la copia de la presentación y se los hacemos enviar porque aquí solo nos sale como su primer nombre y no podemos identificarlos. Y contacto para preguntas adicionales nos pueden escribir a csawebinars@meger.com. Entonces, sí, comentarios adicionales, preguntas adicionales, por favor, csawebinars@meger.com. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su tiempo y pues que tengan un feliz fin de semana. Ya casi estamos al final de la semana, así que feliz fin de semana, bonita tarde y voy a proceder a cerrar la sesión. Hasta luego.